Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete en su sección Seres en Construcción, historias de vida para reflexionarnos. Y el día de hoy tengo a una invitada que me parece que nos va a dejar reflexionando muchísimo a través de su historia, pero también a través de las enseñanzas que nos puede compartir y también, sobre todo, porque yo creo que nos va a hacer invitaciones muy interesantes, así que lo que te pido, como siempre, en cada sección de Seres en Construcción, es que reflexiones tu existencia a partir de la historia de vida de Ramachandidasi. Ahorita nos va a explicar su nombre también. ¿Cómo vamos a reflexionar? Recuerda que necesitamos para la reflexión comprender cómo nos impacta la historia de vida del otro. Detengámonos, hazle pausas al video, pregúntate cómo es tu propia historia de vida, en qué momento has tenido circunstancias en tu experiencia que te han pedido que cambies de un momento a otro. Toma nota sobre todo de qué te va pasando a ti y como ya sabes, yo misma voy deteniéndome y a través de la charla te voy compartiendo cómo me siento, cómo me experimento, involucrando también al cuerpo, a las emociones y por supuesto a la parte racional que nos lleva a una reflexión mucho más integral y completa. Y como le digo a todos los invitados de aquí de Conócete, Ramachandidasi, ¿cómo te gustaría presentarte? Hola a todos, hola Glafira, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Ramachandidasi, me pueden decir Ramach o Ramachandidasi. Ok, vale. ¿Tu nombre fue siempre Ramachandidasi? Empecemos por ahí. Bueno, en realidad no. El Ujú, nombre, yo pues soy mexicana. ujú. eh, Mis papás son de Jalisco, de Ciudad de México, y mi nombre no siempre fue Ramachandidasi, pero cuando entré en la comunidad espiritual a la cual pertenezco ahorita, mi nombre, digamos, de bautizo fue Ramachandidasi, es Ramachandidasi. Ok, ya no usas el otro nombre, tu otro nombre, digamos, eh, pues de nacimiento, ¿no? Pues lo uso para trámites legales, digamos, sí lo Ok, uso todavía. Ujú. vale, ok. ¿Te sigues sintiendo identificada con ese nombre o ya no? No, ya no. Ya no, No, ya no. prefieres Ramachandidasi. O hace un rato fuera de la cámara te preguntaba si Ramash también, ¿no? También Sí, te lo puedo sé. decir Ramash, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar, Ramash, conversando en Seres en Construcción, porque lo que me interesa es saber cómo llegaste a este camino de renuncia, a ser una, déjame leerlo, a ver si lo digo bien, ah, brahmacharini, ¿verdad? Ujú, sí, Brahmacharini o digamos en términos más cotidianos, una monja hinduista, ¿sí? Que practica el bhakti yoga, ¿no? Entonces, me gustaría como que empezaras a presentarnos antes de llegar al momento, digamos, donde tomas el hábito. eh, ¿Qué empezó a ocurrir en tu vida o si en algún momento escuchaste, yo le llamo el llamado, incluso en una de las temáticas que nosotros trabajamos en Conócete, hablamos sobre pues filosofía occidental, también oriental, y en la filosofía occidental, exactamente la filosofía de Heidegger, Heidegger habla de que nosotros siempre tenemos un llamado de nuestro ser auténtico. Él le llama el ser auténtico, ¿no? Yo en muchas ocasiones me refiero a ese ser auténtico como esta sabiduría interna o este ser también de conocimiento o digamos si ya voy entrelazando algunos términos que aparecen aquí en el Bhagavad Gita, a ver si lo pongo por acá también, aquí está, como nuestra alma que nos está llamando, ¿no? O sea, hay un llamado en diversos momentos de nuestra vida. ¿Cuándo crees tú que ese llamado empezó a presentarse en tu vida para convocarte a la parte espiritual? pues yo creo que de niños todos estamos más conectados a nuestra alma, a lo divino, y para mí fue, creo que desde niña también a través del arte.
Me Ujú, gustaba mucho ver videos de danza, escuchar música, y creo que era una forma a través de la cual me sentía conectada con lo divino. Ujú. ujú. O sea, cuando dibujabas, nárranos un poquito qué te pasaba. ¿Cómo sentías que era algo espiritual? Digo, ahora ya de grandes lo Ujú. podemos, digamos, interpretar. De niños solo lo hacemos. Me conmovía muchísimo y lloraba, y la Sí. gente a mi alrededor no me entendía. Ok, Y les contaba, por ejemplo, a mis familiares que había visto, no sé, una presentación de danza, había escuchado, no sé, alguna pieza de música clásica, y les ujú, contaba con mucha emoción que me había conmovido, y ellos me contestaban como si hubiera sido algo normal, ¿no? Como viendo la tele, okey, qué bueno, ¿no? Y no claro. no sentía que me comprendieran. Ajá. Y fíjate qué lindo que lo digas así porque es como que ese llamado también del alma muchas veces aparece a través del arte, ¿no? Ujú, sí. Digo, ya nos hablarás más adelantito también de cómo te sigues dedicando al arte en un sentido espiritual, ¿no? Y nos hablarás del yantra, ¿verdad? De la práctica del yantra, Del Shri Yantra. Ujú, Shri Yantra, ¿no? Que tiene que ujú. ver con esta práctica de dibujar a través de la espiritualidad. Y qué curioso que desde niña ya lo experimentabas o tenías esa sensibilidad. eh, que efectivamente, o sea, nos puede llevar al llanto y que muchas veces como adultos simplemente decimos, qué niño o niña tan llorona, ¿no? Llora por Sí, sí. todo, ¿no? O sea, y justo que vamos a estar muy cercanas al Día de las Infancias, ¿no? Antes Es verdad. conocido como Día Ujú. del Niño, porque este programa va a estar muy cercanito al Día del Niño o de las Infancias. También es una invitación a escuchar esa sensibilidad del infante, ¿no? Que a lo mejor ya tiene una búsqueda espiritual. ¿Por qué crees que desde ahí ya había un llamado? Mm, Estoy pensando, es que, Ujú, pues no sé, pienso que me parecía sublime, ¿no? Eso que escuchaba o eso que veía y quizá también me conectaba con el amor. claro. Entonces siento que ahí empezó todo y también creo que es una manera, el arte a través de la cual la mente puede entrar en un silencio. Y si Ah, la mente está en silencio, es posible ujú. conectar con ese amor, conectar con nosotros, con otra parte de nosotros. Ujú, Tienes mucha razón, mucha razón. Y fíjate que no sé si conozcas a Heidegger, este filósofo que estoy mencionando, pero así como lo nombras esta parte del silencio, él lo dice, ¿no? Lo dice así como, él dice la voz silenciosa de la conciencia. La voz silenciosa de la conciencia, porque dice que no es, que a veces no son frases, es como algo que te atrapa, ¿no? Entonces, me lo recuerdas mucho, pero no me quiero clavar en eso. Más, sí, más bien, dame un segundito. Ok, entonces, regresemos también a esta parte de este llamado, ¿no? O sea, ahorita mencionaste el amor. ¿No? ¿Cómo ujú, vinculas el amor con el llamado a la espiritualidad? Digo, ujú, es obvio, ujú, pero a veces podemos no desmenuzar ese amor que incluso está ahí siempre. Me atrevo a decir así desde mi experiencia, claro, pero que cubrimos con muchas cosas de la vida y no lo vemos o no lo sentimos. ujú. Sí, pues es bonito como lo dices, sentir ese amor porque hay muchos tipos de amor o muchas concepciones, ¿no? De lo que es amor, muchos conceptos. Ujú, Y muchas de las veces lo asociamos con una pareja o con amistades o con familiares, ujú, pero hay otro entendimiento de amor que es un amor universal. claro. Y a mí me pasó o sea, como asocio el llamado con el amor, Ujú, porque después, conforme fui creciendo en mi adolescencia, ujú, en mi entorno, sí. eh,
pues creo que viví en como en un entorno muy materialista, preocupado por, pues, qué bolsa tienes, cuántas computadoras hay en tu casa, compitiendo por este Ujú, tipo de cosas, ¿no? Y criticándose todos unos a otros. Y recuerdo que, pues claro, yo de alguna manera absorbí esa manera de ver la vida y me sentía muy vacía, me preocupaba excesivamente por ese tipo de cosas, por ujú, mi apariencia física, por mi figura, por cómo me veía. Me acuerdo que tenía que verme al espejo, ¿no? Como cada 5 minutos, así como de mm, exagerado. Y, a la vez que sentía ese vacío, seguía de alguna manera conectada con el arte. ujú, Me acuerdo que compraba pinturas y bueno, pues pintaba ese vacío que sentía, porque como muchas adolescentes, yo durante esa época de mi vida tuve trastornos alimenticios, como esto oh, de bulimia, ese tipo de cosas. Yo viví ujú, eso y creo que pues, me animo a compartirlo porque sé que muchas chicas, muchas adolescentes también pasan ujú, por eso, y bueno, yo siento yo he sentido, ¿no? Yo he vivido eso, ujú, y sentí así un vacío muy grande, y nunca era suficiente, ¿no? Nunca era suficiente lo que yo hacía o cómo me veía. ujú, Y, pues, en ese estado de tanta insatisfacción y dolor, para mí el arte otra vez fue como una manera de expresar o liberar ujú. muchas emociones. Ujú, Ok, ujú, fíjate que acá en mis notas tengo que fue justo cuando estuviste en la preparatoria, ujú, cuando parece que llegó a tu vida un momento oscuro, ¿no? O sea, hablando de esta idea como de la necesidad, yo le llamo así, ¿no? Que por supuesto yo también atravesé desde la secundaria, ¿eh? O sea, en la ujú, primaria no ujú, tanto, pero en la ujú, secundaria como esta parte de la necesidad de pertenecer a los grupos, tener el estereotipo de un cuerpo, ¿no? Que es como el que ujú, está de moda o tener incluso la ropa, que es la que se está usando. Y qué curioso que me digas que eso te llevaba como al vacío, ¿no? O sea, ¿cómo ujú, asocias esa idea de vacío, curiosamente, que no llena el hecho incluso de sí tener esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi práctica como terapeuta, me llama la atención que muchas de las cosas que trabajamos son estos vacíos que ujú, no llena un ujú, objeto, no lo ujú, llena una persona, ¿no? ujú, No se ujú. llena, es algo que está ahí como si fuera un saco sin fondo. O sea, por más Sí. que le pones, no se llena, no se llena, no se llena. Y justo creo que es mucho más evidente, aunque siempre está, digamos, si no se trabaja, pues de otra manera, ¿no? A eso me refiero. Eh, Cómo ese vacío nos lleva como a que en la preparatoria, en la secundaria, cuando estamos formando nuestra identidad, corremos el riesgo de Mm, perdernos en eso. ujú, ujú. No sé si te llegó a pasar a ti, a mí sí, créeme que me fui en la apariencia muchísimo tiempo. Pero, ¿cómo en qué sentido perderte te refieres? Sí, fíjate que en mi caso era Ujú, como, ahorita digo, son cosas, me invitas como a que comparta también cosas mías, ¿no? ujú, Eh, Por ejemplo, ahorita que contabas que en tu infancia yo te experimenté como una niña sensible, ¿no? ujú, Que podía ujú, sentir este amor, esta conexión con el arte, ¿no? A mí me ujú, pasaba muchas veces con la lectura, ujú, ¿no? Pero yo no sabía cómo interpretarlo o hacía preguntas luego como, ¿qué es el infinito? Y cosas así que a veces como que incomodaban, ¿no? Y yo sentí que yo me perdí de mí cuando dejé de mm, reflexionar de esa ujú, manera que ujú, lo tenía, o sea, va a ujú, sonar hasta raro, pero yo creo que desde los 5 o 4 años, yo ujú, tenía como esa idea de la pregunta, ¿no? De preguntar así. ujú, Y
¿Y por qué el infinito? Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre y tenía yo, o sea, me acuerdo de esa pregunta. Yo siempre digo que es mi primera pregunta filosófica. Le pregunté a mi mamá, eh, estábamos en el mar, en La Paz, y yo traía un vasito que traía un Snoopy, que a su vez traía otro Snoopy, creo que ya lo he compartido en el canal. Y recuerdo que yo lo veía y le dije, mamá, ¿te fijas? Esto es el infinito. Y mi mamá, digo, Sigue caminando". Entonces yo le dije así como, entonces, ¿Dios es como esto, como el infinito? Y mi mamá nada más me dijo, se nos va a hacer tarde, sigue, sigue, ¿no? Entonces, como ese tipo de preguntas que creo que están, en mi Ujú, caso venía a través de ujú, de la palabra, ¿no? Que es a lo que me ujú, dedico, en tu caso del arte, pero a lo que iba es como que me perdí de eso, me perdí de esa niña ujú, con una mirada a lo mejor inquieta, ujú, filosófica, ujú, no sé si me atrevería a decir espiritual, ¿no? A eso me refería. ujú, ujú. Y no sé si a ti te pasó, que llegó un momento en que ya escondías esa sensibilidad o desarrollalo tú para yo hablar menos. Sí, a lo mejor como la palabra que yo le pondría es como de ser uno mismo, ¿no? Como Ujú, alejarse de ser uno mismo. tienes razón. Ujú, Sí, pues creo que para mí en esa época seguía como conectada de alguna manera a quien era, ujú, quizá con muchas capas encima por todo lo que aprendí, pero como seguía pintando, para mí era como me seguía sintiendo yo misma, ujú. ¿sabes? Ajá. Ok. Y vamos a dar un saltito en tu historia, Ujú, ujú, porque cuando te hice ahí unas preguntas antes digamos, de llegar a este momento, me compartiste que, bueno, atravesaste este momento, ¿no? De mucha apariencia, de querer corresponder, que te llevó incluso a una depresión, ¿no? ujú, Y, ujú. antes de pasar a esto, sí me gustaría, porque hay personas que yo creo que también quisieran que hablaras de esto. ¿Cómo te llevó a un trastorno de la alimentación, incluso este vacío, esta búsqueda? Eh, y no sé si ahí es como, no sé si me atrevería a decir, pudiste separarte de ti misma o de esta inquietud y de esta sensibilidad. Mm, creo creo que también había muchos problemas en mi casa, Ujú, y eso fue lo que me llevó a los trastornos. ujú, Pero, sin embargo, creo que es más valioso el cómo, gracias a lo divino, pude ok, salir de ahí. ok, Ajá, ajá, ok. Entonces, sí. compártenos qué Sí, sí. pasó para salir de eso. Sí, entonces, bueno, así fue Ujú, mi preparatoria, ¿no? Este tema de sí. los trastornos, me sentía muy vacía, tuve una pareja, terminamos la relación y me fui Ujú, más para abajo, inclusive, durante esa época empecé a como a sentir que ya no quería vivir. mm, Ujú. Y después de eso, como seguía pintando, pues apliqué a entrar a la universidad ujú, y apliqué a artes visuales para expresión sí. plástica. Todo el mundo a mi alrededor me decía que no lo hiciera. Y una vez estaba con mi papá y le dije, como para agradarle a él, bueno, entonces voy a estudiar relaciones internacionales. Y me dijo, ay, no, como diciendo, ay, ¿eso qué? Ujú, Entonces dije, bueno, nunca voy a poder complacer al mundo, sí voy a estudiar esto. ok. Entonces ya decidí estudiar eso y en la universidad decidí irme un año a estudiar a otro país, a Portugal. Y en Portugal fue como un momento de mucha reflexión. Ujú, En Fue, digamos, como la segunda vez que vivía fuera de México y me ayudó mucho a tomar perspectiva de cómo vivía y cómo me relacionaba con los demás. ujú, Empecé a ver cómo la gente en ese país se movía hacia las cosas, se relacionaba, cómo pensaba. Entonces, de alguna manera se abrió mi mente y mi universo
y empecé también a analizarme por primera vez, porque se me caían las cosas, porque me caía. Ujú, Entonces, fue como un proceso de autoconocimiento, de reflexión y, y también de, digamos, de superar algunos miedos. Por ejemplo, en esa época mi pareja era uno de mis roomies y me di cuenta que realmente no quería estar con él, pero estaba con él para no estar sola, por ejemplo. Entonces, en ese proceso, pues dije: "No, ya no quiero ya no quiero esto", ¿no? Y tuve que tener el valor claro. de decir adiós. Y entonces, como ese es un ejemplo, ¿no? Pero varios otros temas se fueron sanando y Ujú, varios miedos superando. Y después, pero yo todavía seguía yendo a fiestas. Y ujú, después, en una fiesta, me topé con una persona que me inspiró mucho a la meditación, a comenzar a meditar. Entonces, empecé a meditar y durante ese proceso recuerdo mm, que empecé a reflexionar, porque mandaba fotos de repente a mis familiares y a veces me decían: "Ah, te ves muy flaca", o "Ah, te ves muy gorda", o "Ah, te ves así", ¿no? ujú, Entonces, para mí, en mi interior, gracias a la meditación, como que empecé a identificarme con algo más que mi cuerpo. Por lo menos teóricamente, ujú, para mí, yo ujú. ya no era mi cuerpo, o por lo menos no solo mi cuerpo. Entonces, para mí fue como, pues no me importa cómo me vea, siempre y cuando esté sana, está bien. Y, o sea, gracias a esa experiencia de meditación, como que siento que por primera vez contacté con algo más, con una realidad más allá que este plano que es solo material, ¿no? Como si fuera una Okey, probadita de que soy algo más que solo este cuerpo material. Entonces, automáticamente como que pasó a un segundo plano, pues, si los demás me ven así, o me ven así, o me ven así, o me ven así, pasó a un ujú, segundo plano. Y y claro, ya no era como un mi enfoque, tenía muchas otras cosas más valiosas en las cuales pensar. Entonces, pues, fue muy bonito porque fue algo muy natural, no fue algo ujú. forzado. Sí, Y lo más importante era que me sentí en paz conmigo misma, independientemente y satisfecha conmigo misma, independientemente de los comentarios de otras personas. ujú, Y, también recuerdo que en esa época, pues, seguía pintando, seguía haciendo mis ejercicios de la universidad y para mí era meditar el ujú, hacerlos, porque, claro, para poder dibujar, para poder pintar, uno tiene que estar concentrado, ¿no? Entonces, cuando estás concentrado, tu mente está enfocada en una sola cosa, lo que claro, significa que hay cierto silencio de los ujú, pensamientos que están normalmente ahí rondando, ¿no? Ajá. claro, claro. Fíjate cómo, mm, cómo esta parte de la me gustó así como lo dijiste, porque es como ya no era solo mi cuerpo, ¿no? Como esa idea que te decía hace un rato de querer ser parte de identificarnos con los demás, con lo otro. Curiosamente, cuando dejamos de decir desidentificarnos, ¿no? Cuando nos desidentificamos, yo creo que es cuando llega un descanso, ¿no? O sea, y me Ujú, gustó así como lo ujú, dijiste, o sea, no era solo mi cuerpo, ¿no? O sea, ujú, había ujú, más. ujú, No es solo ujú, el cuerpo el que me ujú, dice lo que ujú, soy, ¿no? ujú, Y, ujú. claro, o sea, en la meditación, eh,
a veces cuando me ha tocado explicar un poquito así como qué es la meditación desde las prácticas que yo he hecho a lo largo de mi vida, a veces no hay como palabras exactas, ¿no? Porque es una experiencia que tienes que vivir para saber cómo es, Ujú, ¿no? Y ujú, hay una meditación de la que tú me hablaste en donde eh, sentiste muchísimo amor. ¿Nos ujú, puedes ujú, compartir ujú, también cómo fue esa meditación que seguramente tiene que ver con esto que nos estás contando, ¿no? De no solo soy mi cuerpo, o sea, hay algo más, ¿no? O sea, eh, anoté aquí que hubo una necesidad de perdón en tu meditación, un amor también. ujú, ¿Cómo ujú. llegaste a esa meditación? Ujú. De hecho, sigue, es como la continuación de la historia. Ajá, Conocí a esta persona que me inspiró a ajá, meditar, entonces comencé a meditar todos los días con unos videos, digamos, unos videos X en YouTube. ajá. Comencé a meditar, entonces en mis meditaciones también por primera vez fue como esa experiencia Ujú, de ser el observador de mis pensamientos. Nunca antes había tenido esa experiencia o esa percepción, ¿no? De antes cualquier pensamiento que pasaba por mi cabeza me lo ujú, creía o lo consideraba como cierto. Entonces, gracias a estas meditaciones, por primera vez fue como observarlos, observar ciertos pensamientos que no eran nada sanos, pensamientos negativos. Entonces fue pasando el tiempo y en un momento am, empecé a leer un libro sobre un buscador espiritual que tenía un maestro y que también su maestro lo guiaba a través de sus meditaciones y su avance espiritual en paralelo, ¿no? Y en una ocasión hice mi meditación y en la meditación sentí muchísimo amor. Nunca había sentido tanto amor en toda mi vida. Fue como un amor, como si fuera un pájaro y me elevara por encima de todo este universo y todo lo que había vivido. Y lo podía ver como desde una perspectiva muchísimo más elevada, ¿no? Como una águila. Entonces, en ese momento sentí que podía como estar en paz y perdonar todo lo que resentía de otras personas y podía agradecer también todo lo que había recibido ujú, hasta ese momento. Y simplemente me sentí como muy agradecida, muchísimo amor. Y los siguientes días fue como una pequeña racha, no me acuerdo ahorita cuántos días así exactamente, ujú, pero en un momento volví en una de las meditaciones a sentir muchísimo amor. Y como no tenía nadie con quien compartir estas cosas en mi entorno, mis roomies eran todos estaban de fiesta todo el tiempo, estaban fumando todo el tiempo, drogas, entonces realmente no tenía con quién hablar de estas cosas. Entonces, en esa meditación, le dije: "Universo, como sea ujú, que te llames, te pido por favor tener una comunidad con quien pueda compartir este amor y un ujú, maestro espiritual que me pueda guiar en este camino". ujú. Y bueno, así fue como esta fue la experiencia. Ok. Eh, mm, Fíjate que otra vez como eh, hay una como una invocación, ¿no? O sea, es el llamado, luego invocamos. Eh, en otro momento, como siempre digo, yo compartiré mis propias experiencias, pero fue algo similar a hacer como una petición así, yo, o sea, ya, Ujú, el ujú, maestro, ¿no? O sea, ujú, que me guíe. Y ujú. curiosamente después, no sé si a ti te ocurrió, mm, después te das cuenta, no en el momento, pero después te das cuenta que todos los pasos llevaban ahí. O sea, como que cada cosa que te iba pasando no fue gratuita, ¿no? Como el Exacto. hecho de que creo que así fue, tú me corregirás, ibas caminando, ves un gnomo
ahí grandote afuera de un lugar. ¿Y Ujú, qué pasa ahí? ujú, ¿Entras y ujú, ya? ujú. Sí, después de que, bueno, espera, solo una pequeña pausa. A Quiero ver. solo comentar algo del tema Sí, 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 anterior. sí, 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 claro. Cuando experimenté como esa sanación de estos trastornos alimenticios, algo súper interesante es que una amiga de mi mamá tenía también esos trastornos. Es una señora que tiene unos 50 años y en Ujú, una ocasión habíamos hablado y ella me dijo, esto no se cura, lo vas a tener de por vida, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy hermoso ver cómo la gracia, para mí eso es gracia, ¿no? ujú, O magia, si eres más místico, o lo claro. divino, puede realmente hacer milagros. O sea, que gracias a esa conexión con la espiritualidad, con lo divino, con uno mismo, o sea, ese trastorno se sanó en Ujú. mí. Ajá. O sea, que sí es posible, ¿no? A través de lo divino, sanar ese tipo de cosas. Ujú. Y creo que también algo que dijiste es importante, que es curioso, pero no es algo por lo que te esfuerces demasiado. O sea, lo dijiste hace un rato, es como que ocurre, ¿no? Ahorita Ujú, que ujú, quiero hacerte algunas preguntas sobre la devoción, que también me ujú, parece que es como que te vas permitiendo, ¿no? O sea, de pronto empieza a ocurrir, y lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, de pronto ya es como, ujú, hay ajá, ujú, una parte donde dices, ya no solo soy mi cuerpo, va ocurriendo. O ajá, sea, y ajá. a veces creemos que el camino espiritual, o por lo menos yo así lo creía antes hasta que encontré este camino del Bhakti Yoga, en donde yo creía que era como, sí, sí, sí se necesita disciplina, también vamos a hablar de eso, pero no sé ni cómo explicarlo yo misma, a lo mejor tú me ayudas, porque para mí ha sido así como, de pronto ocurre, o sea, de pronto ya tienes estas ganas de meditar, ya tienes estas ganas solas de estar diciendo mantras, ya empiezan a ocurrir que eres más paciente, eres más tranquila, se mueve algo tan profundo como un trastorno que a veces se necesita esta medicación Ujú, ujú. y surge, creo, de la devoción, de la entrega y por supuesto del maestro, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. si quieres, Ahorita hablamos de eso. ajá, vamos hacia allá, o sea, es como Ujú, eh, cómo esto se fue como diluyendo, o sea, no fue así como para toda la vida, cuando empiezas a trazar este camino espiritual que te ha llevado a ser una renunciante en este momento, ¿no? Renunciante de toda la parte, digamos, de la vida, ciertas ujú. partes de la vida, pues no todas. Entonces, llegas a este lugar donde hay un Om Ujú, afuera. ujú. ¿Y qué pasó ahí? Sí, entonces, solo quiero contar un detallito porque después va a hacer sentido. Ah, vale, vale, lo que tú Después, quieras. ajá, sí, después de esas meditaciones pasaron algunos meses y fue mi tiempo de regresarme a México. Y en México, poco a poco comencé a entrar en una depresión muy profunda. Ujú, Y para mí era algo que no me podía explicar, cómo hacía unos meses me había sentido tan bien, con tanto paz, con tanto amor, y de repente regreso a México y pasan 6 meses, 8 meses, ujú. y estaba en una depresión muy, 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 muy profunda. Entonces, ahorita voy a Sí, decir sí, sí, tú, lo que yo entendí por qué pasó, tú pero guíanos. Ajá. sí, entonces, bueno, en un momento iba, o sea, en la depresión, solo para que se den una idea, no podía, tenía Ujú, meses sin dormir. No sé si alguien de ustedes ha vivido eso, pero es horrible, meses sin dormir, es horrible. ujú, Am, También meses sin reír y sin sonreír. Y había bajado muchísimo de peso, casi no tenía fuerza. Y de repente un día caminando veo un local que tiene pintado afuera un símbolo del Om, de la sílaba sagrada Om. Por muchos días lo había visto cerrado hasta que finalmente estaba abierto.
Y cuando lo veo abierto, entro y pregunto que me den informes, pido que me den informes y me dicen que ahí hacen una práctica que se llama Om Chanting, que es una práctica de mi camino espiritual actual. Ujú, Entonces, me invitan a hacer Om Chanting y eventualmente un día finalmente voy a hacer el Om Chanting, pero como no tenía casi fuerza, voy casi arrastrándome. No tenía mucha fuerza física, entonces llego así con toda la fuerza que me quedaba al Om Chanting. Om Chanting es una práctica que se hace grupal, ujú. hay dos círculos, uno afuera y otro adentro, y las personas cantan por 45 minutos la sílaba Om. Entonces, llego y me dan la explicación sobre qué es Om Chanting y de dónde viene el Om Chanting. Y me enseñan la foto de los maestros. Entonces, después de la explicación, todo el mundo se acomoda, se sienta, cierra los ojos, todo muy serio, muy solemne y comienzan a cantar Om. Yo abro la boca, intento cantar Om, pero de manera como muy, muy inesperada me empiezo a reír. Y Después de era meses sin reír. y después de meses de no reír, de no sonreír, empiezo a cantar Om, pero empiezo a reír y también a sentir dentro de mí como una alegría diferente, que no la puedo Ujú, explicar con palabras. Sí, ahorita que pienso en ella, es como una alegría, un tipo de dicha diferente que nunca la había ujú, sentido. Y bueno, así fue como mm, llegué a el camino espiritual, a la comunidad en la que estoy ujú, actualmente. Y así ujú, es como conocí a mi maestro espiritual a través de esa práctica. Él no estaba ahí presente, pero él dio esa ujú. práctica al mundo, entonces así fue como supe de él por primera vez. Ujú, Bueno, y ahora vamos a dar también yo creo que varios pasos en tu historia para irlo conectando justo con la idea de la devoción, ¿no? O sea, porque una cosa es, bueno, tú llegas a una comunidad espiritual, que en este caso es Bhakti Marga, ¿ok? Bhakti Marga, bueno, ahorita nos vas a explicar qué significa Bhakti, ¿no? Y ujú, Marga también, por supuesto, y Guruji o el maestro Paramahansa Vishwananda, ¿no? ¿Cómo empiezas a conocerlo? ¿Cómo te empiezas a involucrar en la comunidad? Y no sé si también a la par de la historia nos puedas ir como compartiendo cómo se va enlazando con la idea de la devoción, ¿no? O sea, cómo va surgiendo de un Om Chanting, que es esta práctica, ujú, a no solo quiero seguir practicando, me voy sintiendo bien o me río, sino hay una necesidad de tomar los hábitos. ujú. Sí, bueno, si quieres voy contestando mientras sigue Sí, fluyendo la sí, 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 historia. sí, vale, vale. Am, sí, Bhakti quiere decir devoción y Marga quiere decir camino. Ujú, Entonces, Bhakti Marga es el camino del amor y la devoción. ujú, Y nosotros entendemos por Bhakti o por devoción el que la mente esté enfocada, concentrada en lo divino. ujú, Mm. Entonces, para nosotros no se trata de estar meditando todo el día, sino de todo lo que hacemos y todo lo que ya nos gusta hacer, seguirlo haciendo, pero enfocado en lo divino. Entonces, por ujú, ejemplo, yo en esa época seguía estudiando arte, estaba tomando una foto de, perdón, una clase de foto ujú, y mi serie de fotos era sobre rituales en general. Entonces, en la comunidad de Bhakti Marga en Guadalajara, había seguido visitas de un monje que hacía rituales hindús. ujú, Para mí, estos rituales, porque bueno, en Bhakti Marga es una comunidad que viene del hinduismo. sí, El hinduismo es una cultura, no lo vemos tanto como una religión, sino como una cultura muy diversa y muy variada, donde hay ujú, muchas filosofías. Entonces, por ejemplo, el yoga viene también de la cultura del hinduismo, del Sanatana Dharma, ujú, y nosotros practicamos Bhakti Yoga. ujú, Y también hacemos rituales védicos, rituales de la cultura hindú. Y ujú, este monje venía a Guadalajara y hacía estos rituales.
y yo, pues, para mi mi clase de fotografía iba y tomaba fotos y videos de esos rituales exóticos. Entonces, por ejemplo, seguimos haciendo lo que hacemos, seguimos haciendo arte, seguimos haciendo foto, pero es enfocado en lo divino. Ujú. Por ejemplo, ¿te gusta cocinar? Pues puedes seguir cocinando, pero enfocado en lo divino. ¿Te gusta bailar? Puedes seguir bailando, pero solo es Enfocado. enfocado a lo Ujú. divino, o es música de mantras. Ok, Es un estilo de vida. ok. Y entonces para mí fue esa como mi manera de entrar un poco a través de mis clases de fotografía, un poco también a través de un reconocimiento interno, porque, racionalmente mi mente estaba con muchas dudas y con mucha resistencia, porque es una cultura muy diferente a la que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, la figura del gurú es algo muy alienígena para nuestra cultura aquí en Occidente y en México también. Entonces, racionalmente yo tenía muchas resistencias. Y también miedo, debo de admitir, ¿no? Tenía miedo porque era algo Claro. desconocido para mí. Sin embargo, Ujú. internamente había un cierto reconocimiento que me hacía regresar a las reuniones, regresar a los eventos. Había eventos con este monje con este swami que él Ajá. hacía y mi mente criticaba todo, pero, por ejemplo, salía del evento y sentía un amor súper fuerte en mi interior. Entonces, era Mm. como una oposición muy fuerte. Claro. Hasta que, en un momento, este monje vino, creo que fue en el 2018, vino aquí a México y, me acuerdo que hubo un evento en Vallarta y yo acompañé allá a la coordinadora de país y al Ujú. monje, al evento. Y, en una cena, bueno, este es una pequeña momentito que tuve con él, Sí. le dije: "Swami, la verdad, me gusta mucho esto, pero tengo miedo". Ujú. Estábamos solo él y yo, y empecé a llorar. No Ujú. sé, como por desesperación o frustración de que todavía no estuviera 100% como integrado, conectado, integrado dentro de mí. Y me conmovió muchísimo porque él empezó a llorar conmigo. Mm. Claro, porque él había tenido otras experiencias, él vivía con nuestro maestro espiritual, entonces sí tenía, yo creo que por compasión también empezó a llorar. Pero en ese mismo viaje, el monje este Swami nos dijo, posiblemente vaya a ser muy complicado que yo regrese el próximo año. Estamos buscando a alguien que pueda estudiar filosofía y enseñarla aquí en México. Un chico se Mm. anotó, pero ya desistió, ya dijo que mejor no. Mm. Y me preguntaron que si yo quería hacerlo. Y pues la verdad no sé, como que mi mente no quería, pero dije sí, dije que sí. Sí, dije que sí. Entonces, fue muy interesante porque al siguiente año pasó la pandemia. Entonces, la pandemia fue en el 2020, ¿verdad? Sí, en Veinte el veinte. 2020 Entonces a eso fue, principios. Ujú. ajá, entonces eso fue en el 2019. Ujú. Entonces, bueno, pasó la pandemia y pues la idea era bueno, sí, que el candidato fuera a Alemania a Ujú. estudiar esa filosofía, pero como pasó la pandemia, pues no fue posible. Y la pandemia fue un game changer, como dicen, como que me cambió todo Ujú. el juego, porque yo sí era devota iniciada, pero realmente no tan practicante, para ser sincera. Estaba súper Ujú. enfocada en el mundo de afuera, en otras cosas diferentes. Ahí En todavía no pasaba esta idea, Ramash, de ser renunciante, de ser monja. ¿Todavía no tenías idea o sí se iba acercando ya esta idea? No, no, Ah, ok. todavía no, pero hasta ahí no. Ujú. Todavía había muchas resistencias en mi interior y muchos miedos. Ujú. Pero llegó la pandemia y de alguna manera como no podía salir al mundo exterior, empecé a
no recuerdo exactamente qué hizo, pero dije, ya recuerdo qué fue. Ujú, Durante la pandemia, Guruji, nuestro maestro espiritual, comenzó a hacer sesiones de cantar japa, de hacer japa, que es cantar, recitar el ujú. nombre de Dios con un mala, con un rosario de Aquí está meditación. mal, Ajá, ¿no? sí. Ujú, Nuestro maestro espiritual empezó a hacerlo todos los días y lo transmitía por YouTube. Entonces, hacíamos japa y después él daba un satsang, una plática. ujú, Entonces, eso me cambió mucho porque en sus pláticas, gracias a sus pláticas, comencé a reflexionar mucho sobre la vida. Por ejemplo, sobre que hay cosas permanentes y hay cosas pasajeras. Y yo estaba poniendo mucha energía en las cosas pasajeras, pero no en las ujú, permanentes. Entonces, bueno, eso me ayudó bastante y me inspiró a comenzar a estudiar la filosofía. Me dijeron, como ujú, no vas a poder venir, te vamos a mandar los cursos en ujú, línea, te los vamos a mandar en línea. Entonces, por primera vez comencé a estudiar los cursos y fue un regalo súper grande porque me dio muchísima claridad sobre el camino y sobre el propósito de la vida en general, el conocimiento. ujú. Entonces, pues claro, comencé a entender más y a disfrutar y a profundizar más en el camino, gracias al conocimiento. Hay mucha falta de información aquí en Occidente, por lo menos en México, por lo menos en Guadalajara, por Sí, lo menos en nuestro círculo, ujú. sobre lo que es el hinduismo. Claro, claro, para empezar, en algún momento escuché que no es hinduismo, ¿no? Sino Sanatana Dharma, ¿no? O sea, pero le decimos hinduismo y alguna vez escuché una historia, ¿no? De, porque está el río Hindu y Ujú, entonces los ujú, que viven ahí cerca del río Hindu pues son hinduistas y ya se quedó ujú, así, ¿no? ujú, Pero ujú. eh, entonces, a ver, volvamos a cómo iniciamos nuestra charla. El llamado empieza a ser como más grande, o sea, como, aquí viene una pregunta más desde el Bhakti, ¿no? Que es esta devoción, ¿no? O estar enfocados, digamos, ¿no? La mente enfocada en lo divino, ¿no? Que es lo que dijiste que era la devoción. ¿Tú crees que la devoción se aprende o emerge solita? Sí, es una muy buena pregunta. Nuestro maestro dice, y a mí me hace sentido por la experiencia que tuve, que es como una gracia, es un regalo que el maestro despierta en la gente. Ok. Ese amor por lo Ujú, divino, por Dios. Es un ujú, regalo que despierta. Y justo a mí me pasó justo así, porque, bueno, comencé a estudiar y, y, bueno, durante ese proceso empecé a hacer puya. Puya es uno de los rituales que hacemos también ujú, en un ritual védico, personal, personal. Entonces yo ya había tomado el curso, pero tenía como un año y medio que no lo ujú. practicaba. Comencé a practicarlo y siento que, bueno, es que ahí tuve muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, de Ujú, sentir que realmente tenía todo ujú, materialmente, pero cuando hacía puya sentía que existía algo más, como que sentía una ok, percepción de que había algo más ajá, de lo material que conocía, porque me iba bien en mi negocio. En ese momento no era monja, pero pues digamos tenía como, digamos, como un pretendiente que me gustaba, o sea, tenía como todo lo que podrías desear o todo lo que necesitaba. Mi familia pues no tiene problemas económicos, o sea, vive bien, entonces tenía todo, sin embargo, ujú, qué aburrido, ¿no? O mm, sea, como que sentía que ya conocía eso, qué ok. aburrido. ¿Aún Pero el vacío crees que estaba ahí como todavía haciendo ruido? no sé si era vacío o era, mm, no sé cómo llamarle.
pero era simplemente algo aburrido, algo que ya conocía, ese tipo de Como cosas. que no tenía sustancia, o sea, digamos, digo, más que encontrarle una palabra, ¿no? O sea, me gusta cómo nos lo estás narrando porque es, eh, bueno, a mí me estás invitando mucho como a sentirlo, ¿no? O sea, más que algo racional, o sea, incluso claro que comprendo esta parte donde hay un miedo a decir, bueno, esto es así o no. Digo, Paramahansa Vishwananda tiene una presencia, yo no lo conozco en persona, pero no necesito todavía, digo, digamos, entender que tiene una presencia, porque ya lo noto incluso a través de los videos, sientes esa Ujú, presencia, ujú, tiene una forma de hablar también diferente, su propia imagen es impactante, ¿no? Entonces, es como también estar conectada, ¿sabes? Como con esta parte intuitiva, ¿no? O sea, como que te va llevando y donde esta parte racional va dejando de tener, digamos, en mi caso por lo menos, como una primacía o tomar el control todo el ujú, tiempo, estar ujú, cuestionando todo el tiempo, que es importante, por supuesto, creo que van ujú, juntas. ujú, Y esto yo lo ligo con algo que a mí me gusta mucho, que también se menciona en el budismo y también en el hinduismo, como bajar de la razón al corazón, ujú. ¿no? O sea, y eso tiene que ver con la devoción. ¿Cómo fuiste permitiéndote esto, ¿no? Entre las dudas, el decir, o sea, a ver, me da miedo, ya empezaste a estudiar, y la razón, ¿qué le pasó, ¿no? O sea, para ya decir, bueno, esto es aburrido, ¿cómo le sigo? Eh, Porque no sé, o sea, bueno, me voy a detener ahí porque tengo más preguntas y las voy a enlazar, pero ahí, ¿qué te Sí. iba pasando? Sí, pues mira, para nosotros, em, digamos que la razón no está peleada con el corazón y Ujú, es importante también tener conocimiento, o claro. sea, tener ese Ujú, reconocimiento interno del corazón, sentirlo, pero también tener conocimiento y entender las cosas. Entonces, eso fue algo que realmente dio un giro para mí en mi camino, esa oportunidad ujú, de estudiar. Entonces, cuando empecé a hacer puya, este ritual, también fue una oportunidad de usar mi tiempo ujú, en algo productivo, porque en lugar de dormir, como que fui cambiando, ujú, gracias a lo divino, pude cambiar ujú, varios hábitos. En lugar de dormir horas y horas en la tarde, pues me ponía a hacer ujú, puya y durante esa época tuve un sueño, justo ahorita ujú, contestando a tu pregunta si la devoción es algo que nosotros tenemos que trabajar para que surja o si surge nada ujú, más. Tuve un sueño en el que, porque para esa época, digamos, sí tenía ese reconocimiento, pero no era como si sintiera un amor desbordante. Pero ujú, tuve un sueño en el que llegaba a Argentina y Guruji estaba de visita en Argentina y yo iba y lo veía por primera vez en persona en mi sueño. ujú, Y él se descubría los pies y me decía, Mataji, bésame los pies. ujú, Entonces yo besaba sus pies. Los pies en el hinduismo, los pies del maestro son sagrados, son donde están todas sus bendiciones, todo su amor. Entonces yo besaba sus pies y él me regalaba un sentimiento de amor muy profundo. Entonces, a partir de ese sueño, yo siento que ese fue el momento en el que él despertó dentro de mí esa devoción. ujú. Ujú. Él es quien, el maestro es quien la despierta. Ujú. Oh, porque uno cree que es al revés, ¿eh? O sea, como, bueno, o tenemos esa conciencia a lo mejor de otra manera en donde la devoción como que va apareciendo poco a poco, pero porque la buscas. No como que o sea, es al revés. En algún momento también escuché que se dice, no es que uno elija al maestro, el maestro es el que Ujú, te elige. ujú, ujú. Ujú. Sí, aunque no creo que si yo me hubiera quedado, si yo no hubiera tomado la decisión de estudiar, bueno, que al Ajá, final él nos da la fuerza, ¿no? De estudiar, de sí. hacer puya, a lo mejor no hubiera pasado o hubiera Mm, pasado, hubiera tenido que ya, pasar mucho más tiempo. Ujú, vale. Y aquí a lo mejor nos regresamos a esto que te preguntaba hace un rato,
para irlo enlazando a lo mejor al momento en donde vas a, creo que vas a Alemania, ¿no? Ujú, ujú, Que es donde está el ashram, ¿no? ujú, Principal ujú, de Bhakti Marga y que ujú, estuviste haciendo ahí servicio o seva, ¿no? Y ujú, que ahí también nos quiero que nos cuentes eso, pero me quiero regresar a esta parte en donde, bueno, por lo menos desde una práctica incluso muy occidental, con frases como tú puedes, el que insiste, digo que son necesarias, yo no digo que no, pero que a veces al aferrarnos tanto a ellas, cuando no cumplimos una meta, la frustración a veces es tan grande que renunciamos, ¿no? ujú, Cuando, cuando a veces esta práctica desde el Bhakti Yoga, te decía hace un rato que en mi caso ha sido como algo muy sorprendente, muy, o sea, voy a contarte algo, no sé por qué, pero me estoy dejando llevar por lo que me está surgiendo. Traía un montón de notas que no te he preguntado nada, pero no importa. me estoy dejando llevar por lo que dices la semana pasada fui a ahorita que hablabas de las fiestas, lo voy a enlazar con lo que dices sobre la devoción. Yo tengo poco conociendo a Guruji, te puedo hablar de 2 meses que empecé a conocer el camino de Bhakti Marga y empecé a practicar algunas enseñanzas. Y de pronto como que he notado que a las cosas habituales que yo hacía y que a veces decía, no, yo quiero cambiar este hábito y que me esforzaba y no sucedía. Mm, Y de pronto ahora es muy natural. O sea, es mm, así como, por ejemplo, yo lo he dicho acá también, yo tenía una adicción a las redes, no a las redes, a las series, ¿no? ujú, De estar viendo series desde niña, fui niña educada con televisión, entonces tenía un tema ahí de ver muchas series, aparte en un momento de mi vida estudié cine, entonces también era por ahí. Y ahora es como, no me llama la atención, ¿no? Es así como, mm, ujú, ¿que para qué veo eso? ¿Por qué pierdo el ujú, tiempo? ¿Por qué ujú, estoy haciendo ujú, esto? Entonces hay como un cuestionamiento constante y el fin de semana me pasó algo muy, muy raro que fui a una reunión familiar y veía a la gente que estaba alegre, bailando, bebiendo. Yo hace muchos años que no bebo alcohol, eh, pero sentí una alegría diferente que no era la de la fiesta, ¿sabes? ujú, Era era como una alegría que venía de otro lugar, solo de sentirme alegre por la alegría de los otros. Y fue mm, muy extraño porque casi siempre dices, estoy alegre porque estoy alegre yo, pero era como, sí, me ha tocado, o sea, estoy alegre cuando le va bien a alguien que quiero, pero esta era gente que no conocía, que nunca había visto en mi vida, pero era alegre por su alegría. Entonces fue algo que yo dije, wow, esto nunca me había pasado. Y no bebo desde hace 17 años, o sea que no era la bebida. Y cosas así que no mencionaré más, pero que para mí, yo tengo la idea como que en mi caso, pueden ir de la mano, ¿no? Desde la mano del el conocimiento que te va abriendo también a la devoción, pero al ujú, mismo tiempo me abro a lo que vaya ocurriendo, ¿no? O sea, me abro a la experiencia, a la sorpresa también y hasta a la magia, no sé cómo decirlo. Entonces, eso me lleva como a esta pregunta, ¿no? Si en tu caso a lo mejor fue así, o si también es como, solo permite que ocurra, o sea, no te aferres a que sea como tú quieres que sea, o en mi caso así como, tengo que hacer esto, y entonces voy a hacer puya, y voy a hacerla, a ver, espérate. A veces la vamos a hacer, se ve en mi caso, seguro en el tuyo, ¿no? Rara, ¿no? Pero hazla ujú, con una intención y surge, ujú. ¿no? A eso me refiero. Sí, ahorita dijiste algo súper bonito de cómo las cosas suceden de manera natural, justo en el Bhagavad Gita, que es una de las escrituras que Ujú. nosotros consultamos, hay un verso en el que dice que cuando nos enfocamos en Dios, naturalmente nos deja de llamar la atención las cosas que antes nos gustaban, como si adquiriéramos un gusto más elevado. Wow, Ajá, sí, wow. naturalmente. Ujú. Y creo que
Por ejemplo, en mi caso, sí admito que, digamos, lo que enseña nuestro maestro es que hagamos las cosas con desapego, ¿no? Ujú, Entonces, no es que cuando yo entré en el camino espiritual era una maestra y había dominado el del desapego, ¿no? Entonces sí, ujú, por mucho tiempo hice las cosas de manera forzada, pero no es algo malo porque la constancia también es importante, ¿no? claro. Hasta el día de hoy hago mis prácticas y muchas veces no siento nada, pero Ujú, tampoco se trata de sentir algo, ¿no? O sea, tampoco ese ujú, debería de ser el objetivo, sino que claro. simplemente hacerlas por amor, porque esa es una diferencia muy grande entre otros Ujú, caminos, que en otros caminos el objetivo es llegar a cierto nivel o sí, alcanzar cierto estado, pero para nosotros el objetivo de hacer las prácticas es simplemente pasar tiempo con lo divino. claro, claro, claro. Ajá, sí. Y de alguna manera esto que dices, ¿no? O sea, alguna maestra, una maestra del budismo tibetano me dijo una vez, bueno, no le pregunté yo, lo dijo en general, que le preguntaban que cómo meditar mejor para que la meditación fuera buena, y ella dijo, tú no te preocupes por eso, la peor meditación es la que no haces. Exacto, ¿No? exacto, sí, 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 Entonces, sí. en este caso es Sí. como la peor práctica que puedes hacer es la que no haces, ¿no? Independientemente de Ujú, cómo la ujú, hagas, ¿no? ujú, ujú. Pero sí la práctica te va abriendo, ¿no? Pero compártenos, cómo esta devoción, cómo el mismo Bhakti te va llevando a ti para decir, o en qué punto llegas y dices, quiero ser, déjame ver bien el nombre por acá para no decirlo mal, Brahmacharini. Sí, sí. Solo voy a regresarme poquito a esto Si que tú dices de regrésate, la vamos y maestra, venimos, de vamos la y maestra, venimos. Ajá. de la maestra tibetana que dijo, la peor meditación es la que no haces. Eso también resuena con nosotros porque hay Ujú, dos tipos de bhakti. No sé si has oído hablar de ellos. Uno es apara bhakti y otro es para bhakti. Entonces, el ujú. apara bhakti es como un tipo de devoción preparatoria Sí. en la Ujú, cual los mortales hacemos ujú, nuestras prácticas de manera claro. consistente, aunque Ujú, sintamos o no sintamos nada. Es una ujú, fase en la que experimentamos purificación de muchas de nuestras tendencias, de negatividad, y ponemos, digamos, como nuestro granito de arena ujú. para poder acercarnos a ese para bhakti que consideramos Sí. que es como una devoción muy pura, un tipo de amor muy, muy elevado hacia lo divino, en Claro, donde, sí, donde no hay egoísmo. Sería como el tipo de amor de los santos. claro, claro que cuando yo he escuchado sobre el Parabhakti, lo asocio con una frase, pero tú me corriges, para mí es como bíblicamente, por ejemplo, aparece el hagas en mí según tu palabra, o sea, ya no hay como un ego, digamos, que Ujú, quiere ujú, tomar el ujú, control, ujú, sino ujú, es una entrega total, ujú, ¿no? Que por ujú, ujú, supuesto se necesita, sí, a veces ocurre, supongo, a otras personas, pero desde la Parabhakti, como le llamas, pues sí necesitamos el ritual, ujú, ujú, hacerlo, ujú, también la identificación, por ejemplo, con una deidad, que eso también podrías explicarnos si nos da ujú, tiempo, ¿no? O sea, cómo hay ujú, una identificación con una deidad, y que por eso muchas veces se confunde que el hinduismo, luego dicen que es politeísta, cuando el hinduismo es monoteísta, pero poliforme, ¿no? Tiene ujú, muchas formas de representación de la deidad, que es una, ¿no? Pero que ujú, nosotros cuando estamos en esta parte del Aparabhakti, necesitamos una identificación con una deidad. Ya a lo mejor en el Parabhakti ya no tanto, pero yo no sé si en esta vida llegaré a eso, ojalá, pero...
Y la idea también es que necesitamos esa fase preparatoria de Apara Bhakti para llegar a Ujú, Para Bhakti, e inclusive las personas, los santos, que están en ujú, ese estado de prem, en ese estado de amor dichoso, de amor sublime, ellos siguen haciendo sus prácticas para darnos ese ejemplo, que claro. tenemos que ser constantes, que tenemos que seguir haciéndolas, que tenemos que Ujú, hacer nuestra práctica, de nuestra parte, perdón. sí. Y para mí, justo hablando de ese tema de santos, hay dos, am, a través de dos, o sí, a través de dos maneras fue que sentí muy fuerte como ese llamado de ser brahmacharini, de ser Ujú, monja o de dedicar mi vida a Dios. Y ujú, una de ellas, para hacerla súper breve, fue en esa época que comencé a hacer mis rituales diariamente. Bueno, hice un ritual que se llama Abhishekam, que es baño a la deidad. Y en ujú, el Abhishekam, bueno, ofrecí las sustancias a mi deidad y cuando tomé lo que había ofrecido, los líquidos que había ofrecido, que se llama Panchamrit, sentí dentro de mí algo también que es difícil poner en palabras, pero fue como un llamado ujú, a ese tipo de vida, de monje de Brahmacharini. Entonces esa fue una manera. Y la otra, que es muy especial, fue que en esa época conocí una persona que se convirtió en mi mentor. ujú, Entonces esa persona de la comunidad también es monje. Am, en un momento yo comencé a viajar con él y con la coordinadora del país. Y recuerdo mucho un momento en el que yo lo volteé a ver y sentí como si de sus ojos saliera una luz súper brillante y súper fuerte. Nunca había visto eso en mi vida. Entonces fue algo que me impactó de una manera muy, muy profunda y de alguna manera como que me inspiró a tomar ese camino. Ujú. ujú, Y claro. fue esa persona que fue mi mentor, pues le dije, ¿no? Ese deseo de me gustaría en algún momento de mi vida a tomar Ujú, estos votos. ok. Entonces, de alguna manera, él me fue guiando en el proceso. A ver, pero ahí yo soy la que se va a regresar un poco. ¿Qué Ujú. iba pasando paralelamente con tu familia? ¿Qué iba pasando, por ejemplo, con estos cambios, que a lo mejor ya había mucho más compromiso espiritual, a lo mejor hubo un momento de empezaste dijiste algo sobre las fiestas, no sé si dejaste ir a fiestas, veían cambios en ti? ¿Qué iba diciendo tu familia o ellos también realizan esta práctica? Bueno, en un inicio, cuando empecé en el camino antes de la pandemia, vivía en la casa de mis padres y para ellos, pues ellos tenían una resistencia muy grande. Mi madre es católica, mi padre le gusta estudiar de varias religiones, pero tenían una resistencia muy grande y yo no me sentía, la verdad, muy, muy cómoda haciendo mis prácticas. Cuando llegó la pandemia, me mudé fuera de la casa de mis padres y ahí fue cuando tuve un espacio para poder desarrollarme mejor. También eso Ujú, fue algo muy, muy importante, tener como esa distancia que es sana para yo poder ujú, vivir mi propia vida, mi propia espiritualidad. ok. Ujú, Pero ellos ujú. en algún momento fueron algún obstáculo o ellos había juicio o no sé si tengas hermanos también que te cuestionaban, porque supongo que había cambios en ti, no sé si hasta en tu manera de vestirte. Sí, pues especialmente por el tema de la alimentación. Nosotros somos vegetarianos, Ujú, entonces ellos son muy científicos y muy racionales y de acuerdo con la información que ellos tenían, pues yo estaba ujú, poniendo en riesgo mi vida. Entonces sí, para claro. ellos fue como, pues más que nada preocupación, Ujú, pero al final, pues también los devotos pasamos por varias pruebas. ujú, No sé si decirlo pruebas, a lo mejor quieres verlo como retos que surgen en la vida, que nos prueban, ¿no? Si realmente estamos tan seguros de querer estar en el camino, de querer seguir a un maestro. Entonces, yo lo tomé así,
porque pues es muy fácil, ¿no? Decir, ah, bueno, pues ellos saben más, voy a Ujú, hacer lo que ellos dicen o voy a vivir como ellos creen que es mejor vivir. claro. Entonces yo me tuve que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién creo que sabe más sobre la vida? ¿Mi Ujú, familia o mi maestro espiritual? ok. Entonces, pues he tenido muchos momentos así Ujú, en, en los que he tenido que hacerme esa pregunta. Si, por ejemplo, quiero estar donde ellos están, si ujú, realmente ellos son felices, por ejemplo, y quiero seguir ese camino, o si quiero seguir otro camino, si quiero claro. seguir a mi maestro, ujú. Como de Ujú, mucho discernimiento, ok. Entonces porque hay ahora una, sí. ujú, ujú, Sí, hay dime, dime. una tendencia muy fácil, ¿no? De lo más fácil para mí en muchos momentos es ser como los demás quieren que yo sea. Claro, Ujú. claro. En muchos momentos, pero pues uno tiene que tener la fuerza de decir, no, no quiero ser como ellos quieren que yo sea, porque ellos ni Ujú, siquiera no saben nada, no, no saben nada, ni siquiera son felices. sí, sí. Sí, Ajá. y volvemos, o una felicidad a lo mejor de una manera que no comprendemos nosotros igual, o, bueno, para no meternos en idea de felicidad, ¿no? O sea, por lo menos no la que tú buscas, ¿no? Ujú, O con esta ujú, parte espiritual. Entonces, a ver, tú ya estás más o menos con esta inquietud de la renuncia, ¿no? O sea, ujú, vas ujú, abriéndote a través de la práctica, vas generando más conocimiento, más compromiso, ¿no? Y llega un punto donde tú estás muy segura y dices, quiero tomar los votos de monja. ujú. Pues sí, creo que fue como una preparación porque, pues claro, tuve que dejar muchas cosas, ¿no? Tuve que dejar ciertas amistades, a lo mejor donde yo creía que o sentía que la otra persona quería tener una relación conmigo, o sea, me dejé de vestir de ciertas maneras. Entonces sí fue como de alguna manera cambios que empecé a Ujú, hacer gradualmente y también surgió una oportunidad de hacer servicio en interpretación, que ujú, es traducción pero hablada ujú, en vivo. Entonces, ese servicio fue una bendición muy grande para mí porque era un servicio en línea, los eventos de Bhakti Marga internacional, pues yo apoyaba muchas veces traduciendo al español, entonces pasaba mucho tiempo cerca de la ujú, comunidad en ese sentido, aunque no estuviéramos físicamente, digamos que mi sangha era en línea, ¿no? ujú, Pasaba muchísimo tiempo, ajá, haciendo eso. claro. Mm, ¿hace cuánto tiempo que tienes siendo brahmacharini? En el 2022 fue Ok. mi O iniciación. sea, hace 3 años. Ujú, Ujú. Tú tomas los votos, entonces ya digamos, pides a Guruji. ujú, ujú, ¿Cómo fue que le pides? O sea, ya estaba la decisión, ves a este maestro tuyo, ya te sientes como hay algo que se mueve en ti, ya estás decidida, parece que separas esto de la familia. ujú. ¿Y cómo se lo dices a Guruji? Pues hubo varias veces que se lo pregunté Ujú, para no, no alargarnos tanto. La primera vez me dijo que no. Pasó un ujú, año, la segunda vez me dijo que no. Yo estaba en nuestro ashram en Alemania. ajá, Esa segunda vez me dijo otra vez que no, pero conversamos un poco más y al final de la conversación le pregunté que si algún día podía tomar la ujú, iniciación como brahmacharini, como monja, y él me contestó, bueno, pues vamos a ver. Me dijo, "Well, let's ujú, see, vamos a ver". Entonces, en ese mismo viaje, en esa misma estancia, en Shipitanilaya, en el ashram, hubo un darshan después de como una semana. Yo pensé que ya se le había olvidado y cuando me vio sin yo preguntar nada, me dijo sí a tu pregunta,
que ya podía hacerlo. Ujú. Ok. Y en ese momento hay un ritual, te pones los hábitos, por ejemplo, cuéntanos qué es esto, que sé que se llama el tilak, para qué lo llevas, por qué es importante, qué significa el color del hábito que traes. Sí. Am, si puedo regresarme un poquito otra vez. Todo lo que quieras, nos regresamos. Sí, mira, es que algo muy interesante de la definición que Guruji hace sobre lo que es Bhakti Ujú, es, está relacionada con esto, con esta toma ujú. de los hábitos. Dice, A ver, en lo que lo encuentras, yo traje algunas cosas que también quería compartir sobre la devoción, a ver si estás de acuerdo, sobre justo un texto que se llama Bhakti Yoga de un monje que practicó en un momento el Bhakti, bueno, que practica varios tipos de yoga y se llama Prabhuji. Y dice, al contemplar a nuestra deidad predilecta, no percibimos algo diferente de nosotros mismos, sino nuestro potencial a lo que podemos llegar a ser. El devoto representa al ser humano que trasciende su naturaleza inferior, es decir, que somos nosotros mismos trascendiéndonos. Nuestro sendero hacia el todo debe comenzar en lo manifestado, porque a través del Dios inmanente llegaremos a lo trascendente. Dios es uno, sin embargo, debido a su misericordia, permite que se contemple en ilimitados aspectos, revelándose del modo específico en el que el Bhakta elige adorarlo. Entonces qué me lindo. pareció que tenía que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, ahorita podemos hablar más sobre las deidades. Ujú, Ya encontré la definición de Bhakti. Cada maestro, cada tradición tiene sí, como un matiz diferente. ujú, Y para Guruji esta es la definición, dice, Bhakti es un flujo excesivo de conciencia amorosa hacia Bhagavan. O sea, es estar concentrados, es estar pensando exclusivamente en Dios. sí, Y eso el resultado de estar pensando constantemente en Dios es que se genera o que surge un sentimiento profundo de pertenencia. claro. Y eso Ujú, se expresa como servicio y lo último es que pone fin a todo sufrimiento. ujú, Entonces quiero contar un poquito sobre estas consecuencias de pensar en lo divino, de pensar excesivamente o exclusivamente en Dios. Y sí, la primera es este sentimiento profundo de pertenencia, porque fue lo primero que sentí después de mi iniciación, ujú, que yo le pertenecía a Dios y Dios me pertenecía a mí. Y que toda ujú, esta realidad material, mis padres eran, bueno, yo los amo y los honro, pero eran pasajeros. ujú, Entonces, esa fue, digamos, eso es, al menos para mí, la iniciación de Brahmachari, Brahmacharini como monje. ujú, Es el intentar vivir constantemente en esa conciencia que le pertenecemos a Dios sí, y que Él nos pertenece. Y esa parte de que Él nos pertenece es algo muy típico de Bhakti. Si alguien no lo ha ujú, experimentado, ese sentido de que le pertenezco y me pertenece. claro. Y es algo que surge también a través de la gracia. Ujú, Sentir que me pertenece, ves a tu deidad, ves a Krishna, a quien sea tu deidad, y ujú, sentir de una manera muy profunda que es tuyo sí, y que tú eres de él. Ujú. claro, claro. Entonces, digamos que me quedo pensando en ese sentido de la pertenencia, ¿no? O sea, porque a veces uno cree que se pertenece.
pero cuando Sí. realmente te das cuenta quién te pertenece, o sea que en este caso es Dios, hay como un sentido de pertenencia muy diferente. O sea, es esta parte que decíamos de hace rato, ¿no? O sea, que te permites, que te sientes pleno, que ya no te gustan las mismas cosas y que se va dando de una manera natural. Entonces, regresándonos a la pregunta que te hacía, o sea, sé que tú estás encargada en el templo de Bhakti Marga en Guadalajara, ¿no? Ujú, En ujú. Guadalajara. Eh, para que nos vayas también al mismo tiempo invitando, ir cerrando. Yo creo que nos da para otra charla, pero por acá nos pueden decir si quieren que continuemos de hablar hablando de cosas más específicas, porque ahorita quiero que nos compartas algunos de los cursos que se dan ahí, pero antes de eso cuéntanos. ¿Qué significa esto? ¿Para qué se pone? ¿El color de tu hábito? Así como cosas muy prácticas, ¿no? ¿Y por qué es importante cuando tomas, o sea, la renuncia, digamos, a esta práctica de estar en el mundo de una forma habitual, es importante llevarlos, ¿no? O sea, porque habrá quien piense que no, ¿para qué? Si renuncias, renuncias del corazón y ya, ¿no? Ujú, Pero acá hay una forma de renunciar también hasta de una vestimenta. ujú. Sí, entonces, bueno, este símbolo que tengo en la Ujú. frente se llama tilak. Ajá. En la cultura de Sanatana Dharma, muchas tradiciones, muchas familias espirituales tienen su propio tilak, su propio símbolo, Ujú. y es a la vez una bendición y también es un símbolo que a través del cual yo estoy diciéndole al mundo que pertenezco a esta tradición, a esta familia espiritual en Ok. específico. Ujú. Ujú. Y pues puedo explicarles parte por parte. Primero voy a comenzar con la B, que está en el Ujú. centro de mi frente. Simboliza los pies de Vishnu, los pies de lo divino, que Ujú. como comentaba, para nosotros los pies de Dios simbolizan, bueno, es donde están todas sus bendiciones, todo el amor. Y también que Ujú. lo pongamos en nuestra cabeza, en nuestra frente, es algo muy simbólico, ¿no? Estamos diciendo que no sabemos nada y que Él está a cargo, que Él sabe hacia Sí. dónde tenemos que ir. Después, lo que tengo abajo de los pies, Ujú. este punto es una hoja de tulsi, Ujú. simboliza una hoja de tulsi, que es albahaca sagrada y simboliza devoción. Entonces Ujú. ponemos devoción en los pies de Vishnu, en los pies de lo Claro. divino. Ujú. Después el punto que está en la hoja de Tulsi, el punto rojo, simboliza al gurú, al maestro espiritual. Ok. Entonces, en el centro de esa devoción está el maestro Ujú. espiritual. Y por último, la línea roja que está en Ujú. medio es la Madre Divina, que tiene una presencia muy importante en nuestra tradición también. Y en la parte de abajo la línea es un poco más gruesa y arriba se va haciendo más delgada. Y Ok. eso nos recuerda que en el inicio del camino espiritual tenemos más apegos y conforme vamos avanzando, gracias a ella, gracias a lo divino, se van Ujú. reduciendo, cada vez son menos. Claro. Ujú, sí. Wow, o sea, fíjate como un símbolo, tú que te dedicas también a lo plástico, a veces dicen que una imagen dice más que mil palabras, pero que un símbolo dice más que mil imágenes. Ujú. Entonces, creo que ese símbolo, o sea, sé que a lo mejor en la India puede ser como muy natural, cada quien trae ahí su familia devocional, pero acá no sé si las personas cuando vas caminando te ven diferente. Sí, me ven como un bicho raro, pero ya estoy acostumbrada desde Ok. siempre. ¿No te detienen y te preguntan Muchas algo? veces sí me preguntan. Ujú, ¿Sí? O sea, sí. ¿qué es? ¿Y hay alguien? Digo, nada más es curiosidad, ahorita nos regresamos ya que vamos y venimos tú y yo, eh, ¿no te han preguntado a alguien y si va a las prácticas, por ejemplo, del Om Chanting y se acercan o solo es curiosidad y ya? Hasta ahorita no me ha pasado que una persona que me pregunte venga a las prácticas, pero sí ha pasado que he tenido conversaciones largas, ¿no? Ok. En las que empezamos a hablar de filosofía,
Ujú. Ujú. Ok. ¿Hay algo de esta filosofía del Bhakti que creas que es importante, que debemos saber, por ejemplo, para conocer este camino espiritual dentro de la escuela de Bhakti Marga? Sí, pues puede ser una cosa que es fácil de practicar, que es Ujú, para todos, que es muy disfrutable ujú, y algo también importante para mí es que, como leí la definición, el estar concentrados en Dios, en alguna de las formas de Dios, lo que hace es alivia nuestro sufrimiento. Ese sufrimiento se va. ujú, Dicen que cuando piensas en cosas positivas, tu mente se vuelve positiva. ujú, Piensas en cosas negativas, tu mente se vuelve negativa, tu vida se vuelve negativa, pero cuando piensas en Dios, tu vida se vuelve divina. Y sí es verdad que, o sea, este camino se trata de pensar en Dios y tenemos muchas maneras de hacerlo, ok, conectar con Dios, ¿no? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, a través de la recitación del mantra, de los nombres de Dios. ujú, Otra es a través del arte, como ujú, estábamos hablando de los cursos de arte. Otra es a través de los rituales. Y nuevamente hablando de conectar con algo más allá de esto material, ujú, es un súper regalo el darnos esa experiencia de conectar con lo divino, claro. de que lo divino se vuelva tu amigo. En el camino del Ujú, Bhakti, a través de ujú, las prácticas, puede surgir de manera natural un bhava. Los bhavas son sentimientos devocionales ujú, que a través de tu práctica, de manera espontánea, sientas que esa forma de Dios, que Dios es, por ejemplo, tu amigo, tu mejor amigo, ujú, o que es, por ejemplo, tu hermano, o que es tu claro. hijo. Sí, sí, sí. Y en lugar de estar concentrada en los problemas, en las Ujú, miserias de la vida, ese sentimiento de amor llena tu mente. claro. Ese recuerdo de lo divino, esa conexión, esa relación, llena tu mente y, Ujú. y es hermoso el poder cambiar. Sí, sí, porque este vínculo, o sea, por ejemplo, es como ir conociendo a alguien, por ejemplo, voy a tratar de hacer una analogía a ver si me sale, ¿ok? Es porque la práctica de la puya, que es algo que yo estoy descubriendo, me ha impactado mucho porque tiene que ver, y que tú me lo explicaste justamente, con recibir a Dios como invitado en tu casa, ¿no? O sea, es como, ¿cómo te pones? Pues un poco nervioso, al principio a lo mejor no lo conoces tanto, pero conforme vas recibiéndolo, le vas cuidando, le vas dando lo mejor que tienes en tu casa, pero al mismo tiempo lo vas conociendo más y se va convirtiendo en tu amigo, o sea, como una persona que conoces, o sea, se va haciendo tu amigo y a veces no solo eso, vas generando como si fuera tu hermano, a veces efectivamente como si fuera tu hijo, ¿no? Y de ahí las deidades niños, ¿no? Como Krishna, Krishna niño o el niño Jesús, que también está vinculado con tomar a la deidad como hijo, ¿no? O sea, y Ujú, desde ahí cómo lo vas conociendo y se va haciendo como una práctica donde en el día a día estás en el diálogo constante con la divinidad y te va llenando, te va descansando, pero también se va formando esta relación ujú, en ujú. cada una de las cosas que haces. Y eso me parece a mí maravilloso del Bhakti porque te va abriendo a un amor que a lo mejor siempre había estado ahí, no habíamos visto. No sé Sí, si sí, así lo sí. percibes tú. Sí, pues para mí creo que es algo como volver a ser niño, como con lo que empezamos. Sí, sí, Esa sí. relación que no la piensas, simplemente Ujú, está ahí y es una relación por placer, ¿no? No es una relación por sí. trabajo, por obligación, es una relación totalmente por placer. Ujú. Claro, que se va haciendo muy genuina, que esperas a tu invitado,
todos los Ajá. días, te levantas y agradeces y te acuestas y sigues en el diálogo y se va convirtiendo justo en esto. Déjame ver dónde puse aquí mis notas que decías al respecto del bhakti, ¿no? Que es la mente enfocada en lo divino de una Ujú, manera constante, ¿no? Entonces, ujú, ya para ir cerrando nuestro programa, sí me gustaría que me compartieras qué es lo que se hace en el centro y también un poquito para saber de Guruji, o sea, quién es Paramahansa Vishwananda, que creo que eso nos llevaría no solo un programa, sino muchísimos, pero les queremos Sí. dejar como una semillita para que revisen, googleen y como una invitación, ¿no? Para que conozcan al maestro. Ujú. Sí, pues a ver, comenzando por lo más importante para Mahamsa Vishwananda es mi maestro espiritual, es un maestro que vive de manera permanente en ese estado de dicha que muchos estamos buscando, en ese Ujú. estado de prem. Y bueno, él es un maestro que comparte sus enseñanzas a través de esta cultura de Sanatana Dharma, del hinduismo, de una manera muy sencilla para todo el mundo. Y digamos como que el core o el núcleo de sus Ujú. enseñanzas es que todo el mundo puede alcanzar ese estado trascendental. No importa si eres monje, no importa si estás casado y tienes hijos, todos podemos alcanzar ese estado y es más vivir en ese estado, en este plano, Claro. a través de, o sea, y podemos llegar y vivir en ese estado a través del bhakti, a través de la devoción y a través de las prácticas de la devoción. Ujú. O sea, hacer nuestros deberes, hacer nuestras tareas diariamente con desapego y ofreciéndoselas a él. Ujú, Ok. Y bueno, decías de algunas prácticas que nos van a llevar justo hacia este camino devocional o del Bhakti, y una de ellas que está vinculada con lo que tú estudiaste, que es el Sri Yantra, ¿no? Háblanos un poquito, digo, después hay otras prácticas, ¿no? Que también invitaré a otros maestros para que nos hablen de Atma Kriya Yoga, ¿no? Que es una práctica, digamos, también como fundacional de Bhakti Marga. Eh, Tú ahorita das como charlas, ¿qué es lo que haces en el templo? No sé si escuché bien, pero en una charla en donde estabas tú, escuché que tú sigues trabajando normalmente, o sea, ujú. a ver, ¿cómo es eso? Se me estaba pasando preguntártelo. Sí. O sea, a la par estás en el templo y en un trabajo, digamos, cotidiano. Ujú. Bueno, entonces, para seguir el hilo, entonces, Guruji, la misión de Paramahamsa Sí. Vishwananda, la comunidad, se llama Bhakti Marga. Ajá, Y la comunidad es internacional. Y sí. aquí en México también tenemos una comunidad, Bhakti Marga México, y tenemos un centro, un templo en Ujú. la ciudad de Guadalajara, que es Sí. donde vivo junto con otras dos residentes. Y Ujú. aquí hacemos todas las mañanas rituales védicos, hacemos oraciones Ujú. y también hacemos eventos. Hay muchas celebraciones en la cultura védica, las celebramos. Tenemos 1 o 2 eventos por mes y también hacemos cursos para que, bueno, para compartir con todos estas diferentes maneras de conectar con lo divino. Algunos de los cursos que hacemos son de arte devocional o arte espiritual. Y dentro de esos cursos está el curso del Sri Yantra. En ese curso ponemos color a la forma del Sri Yantra, que es la Madre Divina en geometría sagrada. A través de Ujú. varias meditaciones y varias reflexiones vamos poniendo color a su forma y el simple hecho de meditar en esta forma ayuda a la mente a equilibrarse y a desarrollar concentración. Ujú. Y la energía de ella está muy, muy presente. Entonces, es una práctica súper bonita. Ujú. Hay diferentes cursos de Shri Yantra, unos más cortos, otros más largos. Em,
próximamente vamos a dar un curso de 6 horas de Sri Yantra, es uno de los largos. Ujú, Y bueno, los invito si quieren conocer más acerca del hinduismo, acerca de la Madre Divina, acerca de este símbolo védico ancestral que es el Sri Yantra, que tiene el poder de balancear la energía en tu casa. Durante el curso ujú, lo coloreas, pero te lo llevas a tu casa y lo puedes poner en tu altar o en el marco de tu puerta y lo que hace es transformar la energía negativa en positiva. ujú. Entonces ese es uno de los cursos que vamos a dar. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Sí, es que fue muy larga la pregunta, la fui recordando en el camino. Bueno, eso era muy importante, no quería que se me pasara, pero lo que se me estaba pasando es que sé que eres una renunciante, pero que a la par llevas un trabajo Ujú. cotidiano y también estás, digamos, en el templo haciendo todas estas actividades. ¿En qué trabajas aparte y cómo vinculas estos dos ejercicios? Sí, hay varios tipos de brahmacharis en nuestra comunidad, varios tipos de monjes. Y por ejemplo, yo todavía tengo permitido trabajar y pues ganar dinero para pagar mis gastos. Ujú. Ujú, Entonces trabajo medio tiempo en traducción, bueno, en ujú, interpretación. ok, Y pues creo que es un trabajo muy espiritual, sin embargo creo que todos los trabajos pueden ser muy espirituales si los hacemos con desapego y ofreciéndoselos a Dios, ok. cultivando el desapego, ¿no? No quiero decir con desapego porque, Ujú, porque es un proceso, pero cultivando el desapego. ujú. Entonces, bueno, lo bonito de mi trabajo es que creo que podríamos también hacer otra práctica de esto, pero cuando hago interpretación no hay yo. Ok, Una persona habla y yo hablo como si yo fuera esa persona, entonces yo desaparezco. claro. Y para mí es, no sé, es un ejercicio muy bonito Ujú, y es servicio. Eh, claro. cualquier, cualquier trabajo que hagas puede ser un servicio hacia Dios. Ujú. Si trabajas como Eso es Seba? eso es Seba, sí. Sí. Si trabajas, por ejemplo, como maestra, Ujú, también al ofrecérselo a Dios, al decirle a Dios que es para Él, al ujú, entregárselo a Él y ujú, poner en sus manos los resultados, hacerlo pensando en Él, se diviniza, ¿no? Se hace divino y claro. es un Seba. Si eres Ujú, maestra, si trabajas limpiando casas, si trabajas como contador, cualquier trabajo se puede volver divino, puedes sentir también que lo divino lo está haciendo a ujú, través de ti o que ujú, estás sirviendo a Dios en los demás, ¿no? claro. Ujú. Claro, y eso también daría como para varios programas, ya tenemos programados aquí, Ramachandra y Dasi, hablar sobre el servicio que se va a hablar ya más profundamente de las enseñanzas que nos ofrece Paramahansa Vishwananda, hablar también de un poco más de la renuncia, que no nos metimos tanto ahí, ¿no? Y que tampoco quiero cansarte demasiado. Más bien agradecerte tu tiempo, agradecer también que nos has compartido tu historia de una manera muy transparente, que seguramente va a impactar a quienes nos ven, nos escuchan y como les digo siempre, tomen nota a partir de cómo vamos entrelazando las historias, ¿no? Cómo no sabemos si tu historia va a llegar a alguien que le invita a algo que desconocía, ¿no? Y que de alguna manera puede darle un camino que vaya explorando hacia el Bhakti desde la creencia que crea pertinente, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo que hayas acudido a esta entrevista y no sé si quieras agregar algo más. Pues gracias por la invitación, un gusto compartir. Mm, Pues nada más decir que pueden encontrar a nuestra comunidad en Instagram, Bhakti Marga-México. Ujú, Pueden encontrarme a mí como Ramachandidasi y invitarlos también. Vamos a tener otro curso, pero este es de conocimiento, es gratuito. ujú,
el conocimiento, pues, fue algo que a mí me ayudó mucho Ujú, y conozco el valor, así que con gusto los invito, si ujú. quieren saber más sobre el hinduismo, sobre el Bhakti, el Vaishnavismo y sobre Bhakti Marga, los invito al curso. Pueden mandar mensaje a Glafira o a mí Ujú. o a Bhakti Marga México. Claro. Yo los pongo en contacto con Ramachandidasi, ya conocen mis redes, me mandan un mensaje directo y con gusto también vamos a dejar por acá las redes de Bhakti Marga México y de Ramachandidasi para que estén atentos de los cursos. Algunos, muchos son en línea, así que para quienes dicen, ah, yo no vivo en Guadalajara, yo he llevado algunos en línea y vivo en la Ciudad de México, así que yo creo que los pueden llevar muy bien. Pues muchas gracias de veras por compartirnos tu historia que me ha invitado ¿cómo decirte? A seguir confiando, creo que ese es. A seguir confiando, a seguir abriendo, a seguir permitiendo y que esto fluya de la mejor manera. Así que yo ya estaré inscrita en ese curso de conocimiento, que no sé si es el que me habías dicho ya Sí, es antes. ese. Es ese, ok. Es ese, sí. Ese. Va a estar muy, muy, muy bonito porque es una vez a la semana, 4 meses, entonces va a ser intensivo también si le dedicamos tanto tiempo a muchas cosas que no dediquemos 4 meses de nuestra vida al conocimiento sin compromiso incluso. ¿Ok? Ujú, Bueno, ujú. pues muchísimas gracias y nos vemos en otro Seres en Construcción y en otro programa de Conócete, como ya saben, todos los lunes, 8 de la noche, aquí por YouTube y en todas las redes sociales. Gracias, gracias. Gracias.